Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melissa Santillana. El día de hoy, el Departamento de Psicología y Comunicación de Texas A&M International University se encuentra realizando su segundo encuentro titulado Investigación de la Comunicación sobre América Latina en ámbitos transnacionales. La conferencia, de carácter binacional, busca facilitar el diálogo y compartir hallazgos de investigación entre académicos de la comunicación de ambos lados de la frontera, al tiempo que posiciona a CHAMIU como referente de estudios latinoamericanos y de la frontera. Con nosotros en el estudio de KLRN se encuentran tres de los ponentes principales de este encuentro. El doctor Rodrigo Gómez, de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Coajimalpa, el doctor Carlos Muñiz, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el doctor Kent Wilkinson, de Texas Tech University. Gracias por acompañarnos en el estudio. Comencemos con las ponencias que escuchamos esta mañana. El doctor Gómez, usted habló de las interacciones audiovisuales entre medios latinos y latinoamericanos. Nos habló de las diferencias entre las comunidades imaginarias de bilingües latinos e hispanos. ¿Cuáles son los argumentos para hacer esta distinción? Principalmente, ¿cuáles son las características que tienen los medios más importantes en Estados Unidos, tanto en español como en inglés, que intentan aludir justamente a las audiencias latinas? Estamos pensando principalmente en Univisión, Telemundo, Azteca América, Estrella Televisión, LATV y en su momento también Mundo Max tuvo estas características, pero esos nada más son en la televisión en abierto. También está la televisión por pago, en donde hay muchos otros medios que también abarcan a estas audiencias latinas y no solo en español, sino también en inglés y en muchas ocasiones también es bilingüe. A grosso modo, ese sería alguno de los aspectos en los cuales planteé mi ponencia o mi conferencia para intentar de hacer esa relación o interrelación entre cuáles son o cómo los medios latinos imaginan a esa comunidad latina, ¿no? Claro que sí, gracias. Doctor Wilkinson, usted nos habló de descubrir y cultivar las conexiones entre latinos y americanos a través de la investigación colaborativa. Durante su plática habló sobre los esfuerzos que ha hecho la Universidad Texas Tech para acercarse a la comunidad latina. ¿Por qué cree que es importante crear conexiones por medio de las investigaciones con universidades de México, Estados Unidos y América Latina? Básicamente, como mucha gente sabe, la población de latinos o hispanos en Texas y todos los Estados Unidos está creciendo muy rápidamente. Entonces es una población con más peso, con más influencia sobre nuestra cultura nacional en Estados Unidos. Y claro que hay muchos vínculos entre América Latina, los países de origen de los latinos en Estados Unidos y los mismos latinos. También creo que mucha de la investigación que hacen nuestros colegas en América Latina uh, es muy importante y realmente debemos tomar en cuenta sus ideas, sus teorías, las condiciones sociales, económicas, políticas en los países de América Latina, porque afectan directamente a los Estados Unidos. Y comunicación es muy importante para saber las condiciones, las ideas, los valores de otros países, de otras poblaciones y también para comunicar de una manera abierta y honesta a otras sociedades lo que está pasando en Estados Unidos. Claro que sí. Doctor Muñiz, usted mañana va a hablar sobre los encuadres de la inmigración mexicana en los medios estadounidenses. ¿Cuáles han sido los hallazgos más significativos de su investigación en el tema de la migración? Bueno, el tratamiento informativo, el framing de la inmigración, que siempre ha estado presente en los medios, sobre todo en Estados Unidos, no se ha estudiado tanto en México, pero aquí sí se ha estudiado, ha ido evolucionando y frente a una visión que en los años 80, 90 era más un framing sobre la cultura, sobre la aportación cultural, sobre las diferencias culturales que se podían plantear entre los diferentes grupos, ahora ha ido avanzando hacia un frame más encaminado hacia presentar las políticas migratorias como políticas fallidas y a presentar a los propios inmigrantes como amenaza, como una amenaza no solamente ya cultural, sino también una amenaza de corte incluso terrorista. Sabemos y en los últimos meses, sobre todo
tanto con la campaña electoral, pero y también después con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, se ha incrementado ese discurso en donde de una manera simplista se minimiza toda la aportación importante que hace la comunidad inmigrante latinoamericana y en particular la mexicana al país, y se reduce a eso, a una amenaza de personas que normalmente vienen de forma ilegal y que normalmente, dicen ellos, están generando problemas, y eso deriva en políticas, en apoyo a políticas públicas, y lo peor, y es lo que hablaremos mañana, cómo eso impacta en una opinión pública que puede cambiar hacia una visión negativa hacia los inmigrantes y tolerante con ciertas medidas que, por ejemplo, pues intensifican pues la ruptura con países extranjeros o los controles, por ejemplo, tan fuertes que se están haciendo con la inmigración de ciertos países. Muy bien. ¿Propone usted que se trate la nota periodística de una manera diferente para poder contrarrestar el peso de ese encuadre que se le está dando a la inmigración mexicana? Sí, efectivamente, cuando evaluamos la representación o el framing hecho en los diferentes medios, nos damos cuenta cómo ciertos medios, por ejemplo, los más cercanos a la frontera, suelen ser más sensibles hacia lo que les representa la inmigración y hacia la aportación. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay muchos periodistas que en zonas como Laredo trabajan y que son de origen mexicano o de origen inmigrante. El problema viene dado cuando, con una visión externa, se trabaja o se trata la inmigración sin tener ese punto de vista, sin dar la cobertura o sin dar la posibilidad de ser fuentes informativas a los propios inmigrantes, a sus organizaciones, y se reduce todo a un debate político que desde capital y desde las grandes ciudades trabaja la inmigración de una forma descontextualizada. Ahí es donde nos encontramos el problema, y por desgracia ese es pues los medios que normalmente tienden a impactar más en el grueso de la población y a cambiar las opiniones del grueso de la población. Por tanto, sí, hay que trabajar visiones más positivas y sobre todo una mayor integración de inmigrantes como periodistas o como fuentes para poder dar otro punto de vista conocedor de lo que supone ese proyecto vital que es la inmigración. Claro que sí. Doctor Gómez, tomando en cuenta sus actuales trabajos de investigación, ¿cuáles cree que son las tendencias más importantes en la investigación de medios latinoamericanos o latinos? Yo veo que en la actualidad hay mucha investigación orientada hacia las audiencias. En América Latina me parece que ha habido un boom importante en ese sentido, tratar de entender los distintos procesos de recepción audiovisual y obviamente también con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, como también los teléfonos inteligentes, como es lo que estaba presentándonos hoy en la mañana el doctor Kent. Por otro lado, también hay una tendencia importante a hacer estudios de comunicación política. Justamente el doctor Muñiz es un representante importante en ese sentido. Y en menor medida, pero también hay un grupo importante, es de estudios en materia de economía política o de concentración de la propiedad de medios en toda América Latina, ¿no? Esos serían como los tres rubros en los cuales se concentra un poco más la investigación en América Latina, ¿no? Muy bien. Dr. Wilkinson, tomando en cuenta la retórica del nuevo presidente de Estados Unidos, ¿cuál sería el impacto del clima político actual en la investigación colaborativa entre Estados Unidos y México? ¿Cómo puede impactar esta colaboración que usted sugiere que se haga entre los académicos de aquí y de Latinoamérica en este clima político que estamos viviendo? Pues creo que hay por lo menos dos aspectos. Primero, tenemos que tener acceso a los otros países. Salió un reporte la semana pasada de que creo que fue University of Southern California organizó un congreso sobre África y ninguno de los participantes africanos pudieron conseguir una visa para llegar y participar en el congreso.
eso no tiene sentido porque el hecho de que el enfoque era desarrollo económico y nosotros los norteamericanos necesitamos socios en otros países para desarrollar nuestros intereses económicos. Si no tenemos socios, amigos, conocidos en otros países, es imposible hacerlo en esta época de globalización. Entonces, tener acceso es muy importante. Pero aparte, yo no quiero, por ejemplo, que mis colegas de otras partes del mundo, en México y otras partes de América Latina, están desanimados para venir a los Estados Unidos o participar en diálogos con nosotros por la política del país, que representa unos intereses, pero no todos los intereses de Estados Unidos. Y creo que la reacción de mucha gente en contra del primer orden de President Trump con restricciones de viajes a Estados Unidos mostró que hay muchos que no están de acuerdo con eso. Somos un país de inmigrantes a través de los siglos, pero solamente los nativos americanos, los Native Americans, son los únicos indígenas de Estados Unidos. Todos los demás tienen orígenes de inmigrante. Entonces, de una manera estamos negando nuestras raíces o la composición de nuestra población si estamos haciendo esas barreras al flujo de gente y ideas y restricciones en la comunicación entre los ciudadanos norteamericanos o la gente viviendo en Estados Unidos y de otras partes del mundo. Ustedes que han estado trabajando en trabajos académicos, ¿cuál creen que sea la estrategia más efectiva para llevar los resultados, los hallazgos de la academia y que alcancen una comunidad más grande, una comunidad que no está familiarizada con este trabajo académico, con todo el proceso que hacen los doctores en las universidades? ¿Cuál podría ser una estrategia efectiva para alcanzar a una audiencia más grande? Sí. Bueno, en este caso, ese es un debate muy importante que siempre se ha dado en la academia y es el debate entre la difusión frente a la divulgación, ¿no? Difundir, que es dar a conocer a tus pares lo que estás haciendo, que lo hacemos, pues como en este congreso, por ejemplo, y divulgar, que es dar a conocer precisamente a ese público general. No siempre hay que reconocerlo, no siempre para nosotros es fácil, porque pues muchas veces estamos dentro de una espiral, ¿no? En la academia que muchas veces nos impide relacionarnos o sea, como una burbuja que algunas veces hay que romper y tenemos que conseguir romper para darnos cuenta de la realidad que hay ahí afuera. Es muy importante. En primer lugar, les voy a comentar al menos mi punto de vista. En primer lugar, tenemos una plataforma muy buena que son las propias aulas, porque en las aulas damos a conocer a estudiantes que forman parte y son representantes de esa sociedad de lo que estamos haciendo. Lo importante es poder llevarles a esos estudiantes la propia investigación, los resultados, es decir, vincular más la investigación con los procesos docentes que algunas veces no se hace. Desde luego que hay disciplinas en las que podemos impactar, hay disciplinas que impactan muy bien, pues en medicina no hay mucho problema, ellos impactan. Claro. Nosotros lo tenemos un poco más difícil, pero también podemos, ¿por qué? Porque nosotros como investigadores podemos y deberíamos de ser consultados, por ejemplo, por los que crean las políticas públicas. ¿Para qué? Para darles no solamente nuestros puntos de vista, sino también los propios puntos de vista de esa opinión pública, que es la que estudiamos, y para ayudar con la experiencia que se desarrolla en la academia para mejorar esas políticas. Y después, pues bueno, también se pueden desarrollar programas de acción en donde las propias universidades se involucran con la comunidad. Como digo, no es algo sencillo porque, pues bueno, nuestro trabajo es hasta cierto punto limitado, la sociedad es muy grande para lo que nosotros podemos llegar a hacer, pero creo que es el granito que tenemos que ir poniendo. Y mira, en este caso, y yo te lo cuento desde mi experiencia en México, el hecho de poder formar a futuros, en mi facultad de Ciencias Políticas, a futuros administradores de gobiernos, a futuros políticos incluso, y dotarles de ese rigor que tenemos que desarrollar en la investigación, hace que ellos
cuando lleguen a ese trabajo sean más rigurosos. Y solamente de esa manera ya estamos consiguiendo, es como es un efecto cadena, ¿no? Si tú cambias a uno, ese uno también va a cambiar a otros. Creo que ahí es donde tenemos que empezar y donde nos tenemos que poner el trabajo, ¿no? Claro que sí. Bueno. Sí, por otro lado, también es muy importante de alguna manera generar productos de comunicación. Efectivamente, nuestras carreras y nuestro campo de estudio orientado hacia la producción, ¿sí? Audiovisual, puede crear esta idea también de comunicación para la ciencia o divulgación de la ciencia, y no solo las ciencias naturales, sino también las ciencias sociales, o sea, que nosotros podamos explicar de una manera muy sencilla nuestros conceptos que son parte de la vida cotidiana. Entonces todavía el reto es mayor porque todo el mundo cree que sabe de lo que nosotros estudiamos, y todo el mundo tiene una opinión, pero a veces los conceptos tienen otro nivel de interpretación que no necesariamente entienden todos. Entonces ahí también es nuestro reto de nosotros por medio de cápsulas informativas, animaciones, algún tipo de producción audiovisual inteligente, también saber transmitir y comunicar nuestros saberes. Me parece que esa es una asignatura pendiente que también las carreras de comunicación y medios y periodismo tendrían que hacer mayor énfasis y esfuerzo para ser también esos mediadores del conocimiento para llegar a públicos mucho más amplios del conocimiento científico, ya sea de las ciencias naturales o también de las ciencias sociales. Es decir, nosotros tenemos mucho que ver, incluso creo que este programa va encaminado en esa dirección. Sí, pues somos expertos en la comunicación, somos comunicólogos, debemos tratar de comunicar de una manera directa y eficaz con gente en varias comunidades. Necesitamos salir de las oficinas, ir fuera de los campus y conocer a la gente y ayudarlos en sus proyectos. Es interesante, estamos en una época en que mucha gente tiene acceso a los medios de producción, tienen los teléfonos celulares que pueden grabar video, sonido, tomar fotos, entonces tienen la capacidad, la tecnología y tal vez con un poco de ayuda en términos de storytelling, de cómo organizar y contar una historia, podemos comunicar de una manera más estrecha con las comunidades. Es importantísimo. Claro que sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Dr. Wilkinson, Dr. Muñiz, Dr. Gómez, por acompañarnos y muchas gracias por sintonizarnos. Con esto concluimos nuestra plática.